Muy buenos días con todos, estimados docentes y participantes en general. Quien les saluda es el profesor Miguel Flores, promotor de Lima STEAM. Muchas gracias a todos por darse un espacio este sábado en la mañana para seguir aprendiendo. Hoy nos acompaña Juan Carlos Soto. Él es investigador en educación, fundador de Tocando los Números y Regletas. Soto, Escritura Feliz, programas que tiene por misión que niños, padres y docentes tengan una experiencia feliz y significativa en su primer encuentro con las matemáticas, la escritura y la lectura. Autor de los libros Policubos y el construccionismo matemático, Sudoku de colores, libro Tocando las fracciones, libro Lectura de colores, libro de reglas Soto, creador de materiales innovadores como cartas pedagógicas, regletas Soto, registrado en Indecopy, Metaplanos, conferencia en universidades el Perú como internacionales del sector público-privado. Muy, muy, muy buenos días con todos. Adelante, estimado Juan Carlos. Muchas gracias por la presentación, estimado Miguel Flores. Agradecer Tu nuevamente micro, a la no Municipalidad se de escucha, Lima. estimado, tu micro, por favor. Y por supuesto. Un poquito, si puedes hacer volumen. Ya, A ver. ahora sí, está bien. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Está bien. Bueno, agradecer, estimado Miguel Flores, a la Municipalidad de Lima nuevamente por estar promoviendo las actividades culturales y pedagógicas, pues que nos ayudan como ciudad y también como país a seguir mejorando la educación. El día de hoy tenemos, la bienvenida a todos los participantes. Tenemos un día muy hermoso, pedagógicamente hablando también, porque vamos a abordar ya sobre lo que hemos trabajado en el día 1, acerca de las regletas de escritura. Quienes no han conocido todavía las regletas y esa primera clase, pues vamos a recordar unos saberes previos acerca de lo que hemos trabajado. Así que me gustaría que entre todos podamos estar haciendo preguntas a través del chat, a través del grupo del WhatsApp también, enviando nuestras evidencias acerca de las actividades que empiezo a proponer y pues que surge también en el conjunto de esta clase, porque va a hacer que sin duda todo sea mucho mejor y pues recordemos que cada clase es única. Todas las preguntas están permitidas, como siempre digo. No hay una pregunta que pueda hacer profesor, y esta pregunta puede ser ingenua. No, recuerden que las dudas de algunos son las respuestas de muchos. Así que cada pregunta que hagan ustedes va a contribuir muchísimo a esta clase. Sean todos nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar con este taller sobre la regleta Soto y acerca de una escritura feliz. Vamos a recordar algunos puntos importantes acerca de el uso de las regletas. Así que voy a empezar con esta actividad que es un poco reflexiva, ¿sí? Les estoy compartiendo en este momento una diapositiva, es una frase. Podemos observar que, por supuesto, no es en español. Me encantaría que ustedes observen estas letras, esta frase, estos signos, y que desde la perspectiva del español nos fijemos en el tercer párrafo, la tercera línea que vemos aquí, la tercera línea. A ver, lo observamos unos 5 segundos o unos 10, ¿sí? Aquí le estoy señalando con el puntero del mouse y con un lápiz, un bolígrafo, un plumón, en una hoja vamos a escribir, ¿sí?, todo lo que recordamos de esta frase, de esta tercera línea que está aquí, este tercer signo. Todo, desde que comienza aquí hasta el final, ¿sí? Ya sin ver. Así que comenzamos. Ya lo hemos visto un momento. Ahora todo lo que recordamos, a ver, podemos incluso hacer, profesor, lo veo por última vez y lo escribo. ¿Está bien? Pero cuando empecemos a escribir, pues ya no estamos observándolo, ¿sí? Vamos a hacer eso. Les voy a dar unos 5 segundos para hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Y ya. Me comentan en los grupos cómo les ha ido. Me encantaría que me envíen una foto de cómo les fue. Espero que no lo hayan estado viendo de nuevo. Nos fijamos nuevamente para los que se están enterando, por en esa tercera línea y lo tratamos de transcribir, ¿no? De copiar, a ver si nos salió igual, profesor, me salió diferente, lo hice tal cual.
y que me cuente sus experiencias. ¿Cómo les fue cuando transcribieron esa tercera línea? ¿No? Miren, y ahora voy a estar viendo, me envían por favor las fotos a través del grupo del WhatsApp, del grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Cómo les ha ido? Para los que recién se están incorporando, pues la actividad consiste en que vamos a observar aquí este conjunto de palabras, está en hebreo, y vamos a ver esta tercera línea y la vamos a transcribir sin verla. Solamente lo vemos una vez y luego lo transcribimos lo que recordamos de esta tercera línea, ¿no? Que es la que estoy señalando. Me comentan cómo les fue, si lo lograron, si les salió muy rápido, quizás si tuvieron dificultad, o qué es lo que sintieron finalmente, ¿no? Cuando realizaron esa actividad. Lo voy a estar leyendo. Esta va a ser nuestra primera actividad del día de hoy, porque lo que queremos es que los niños tengan un encuentro feliz con la escritura, y es muy importante tratar de entender cuál es ese primer encuentro que tienen los niños con la escritura. ¿Cómo se da? Y quizá nosotros como adultos pues ya tenemos algunos años pues con la escritura y como que estamos familiarizados, pero ¿cuál es esa primera impresión que tienen los niños desde cuando ven un letrero en el parque, o cuando en la clase enfrentan la primera frase que tienen que transcribir? ¿Cuáles son las herramientas que tienen? Y pues voy leyendo algunos comentarios. Me comentaron por aquí, por ejemplo, Odli me comenta, lo copié, pero no lo entendí. En uno me confundí. Hay algo de dificultad. Dificultad, pero me salió. Sí me salió, me comentan por aquí. Por aquí no me salió. Y sin duda vamos a tener muchas respuestas. Y considerando aún más de que somos ya adultos. Y sin embargo, vamos a ver de que muchas veces nosotros cuando empezamos, los niños empiezan el proceso de la escritura, pues los símbolos ellos lo ven como garabatos, como formas que aparentemente no tienen sentido desde el punto de vista grafomotriz. Podemos nosotros decir, por ejemplo, que la B se representa con un palito y un círculo, y los niños ven pues que hay otra letra que también se llama la D y también se representa con un palito y un círculo, como que todos lo ven de una forma de acuerdo a su nivel de madurez perceptual, y tienen más o menos esta impresión. No sabe, por ejemplo, aquí yo no estoy seguro completamente si de repente este puntito con estos símbolos que están aquí son una sola letra, por decirlo así, como podría ser el caso de la J o de la I. No sé si de repente aquí hay un espacio, no estoy completamente seguro. Esto es muchas veces lo que sucede con los niños cuando tienen el primer encuentro con la escritura. Y a eso, si le agregamos de que madurativamente muchos no tienen aún desarrollado, en este caso las independencias segmentarias, no tienen la oposición cortical adecuada y no pueden escribir con el trípode, pues aún eso es como que un ruido para que los niños puedan aprender. Las regletas Soto nos van a ayudar precisamente para eso, para que los niños tengan una forma de poder comunicar, infantes de 3, 4, 5 hacia adelante, pues tengan herramientas para poder comunicar acerca de la naturaleza de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que vimos en nuestra clase del día 1? Pues estamos descubriendo una escritura feliz para los niños. Observamos que con las regletas teníamos nosotros una escritura que es multisensorial, donde a través del uso de las regletas podíamos nosotros tocar, podíamos escuchar, visualizar, por supuesto, si es posible, también oler, y tener una experiencia que nos ayude a comprender cuál es el significado que tiene, en este caso, esos garabatos que los adultos llamamos alfabeto. Y cuando se juntan, pues se forman palabras y luego sílabas, y pues de acuerdo a la perspectiva que lo vemos, de acuerdo pues al método que empecemos con la lectura, que también vamos a ver un poquito el día de hoy. Entonces las regletas nos ayudan muchísimo. Habíamos visto las formas de las regletas, que son 11 formas diferentes que tienen las regletas. Algunas tienen forma como de palitos. La regleta no son las líneas. Las regletas no son las líneas, sin embargo, es el material concreto que me va a ayudar a mí
para entender, como niño, qué significa una línea. Entendiendo una línea como un símbolo que tiene muchas cualidades, que va más allá de que yo diga, por ejemplo, es una línea. Una línea puede, por ejemplo, ser una línea grande o una línea pequeña. Puede una línea ocupar un espacio, por ejemplo, ¿no? En un orden. Si ya lo llevamos, en este caso, en la Z, por ejemplo. Una línea puede tener una orientación, ¿no? Horizontal, diagonal, vertical, y pues muchas otras cualidades, como la linealidad, la direccionalidad que vamos a estar aprendiendo hoy, que eso lo vemos en transnociones prenuméricas, precisamente. Y todos esos conceptos son los que nosotros vamos a trabajar con un material concreto. En este caso, las regletas Soto-Escritura. Las primeras regletas tienen forma de líneas, aquí tenemos a los personajes. Las segundas regletas, pues, sugieren las formas curvas, principalmente. Podemos observar que quizá el profesor tiene un poquito de línea así, pero lo que me va a sugerir las regletas son las líneas curvas, en el caso de estas tres, que son diferentes. Luego vimos otros tipos de regletas, que son las regletas que tienen, en este caso, desde el punto de vista pedagógico o técnico, pues una forma de línea recta y una forma de línea mixta, principalmente así algo equilibrado, pero los niños le van a llamar de acuerdo pues a la expresión que ellos tengan, ¿no? Un bastoncito, le van a llamar una trompita de elefante, un caminito, y esta regleta que tiene la forma de un círculo. Está. Encontramos regletas que tienen formas de ondas, que nosotros le llamamos lazo 1 a la más pequeña y lazo 2, que aunque se parecen mucho, pues no son iguales, y más bien tienen un objetivo muy, muy particular dentro de la metodología, y nos ayudan muchísimo. El lazo 1 y el lazo 2 va a ser nuestra forma de poder abordar con esas regletas. Ahora, estas son las 11 regletas con las que hemos trabajado el día de hoy. Ahora me gustaría, ya que hoy vamos a tener un taller de muchas actividades, pues poner o hablar acerca de las bases pedagógicas, psicopedagógicas y neurocientíficas. Muy rápido, pero que tenga sentido dentro del programa. Por ejemplo, habíamos visto nosotros, en el caso de la teoría del desarrollo de inteligencia, de Jerome Brunner, donde él pues, habla acerca del enfoque CPA, y que es el que abordamos en matemáticas, pero él habló de 3 procesos, que son generales: el proceso en activo, el proceso pictórico y el proceso simbólico, a través de los cuales todos los niños y todos los humanos en general podemos construir mejor la noción de un concepto. Entonces, ¿de qué se trata? Muchas veces pasa de que cuando enseñamos la escritura, pues pasamos de frente a lo simbólico. ¿Y qué es lo simbólico? Pues lo simbólico puede ser desde la representación de una línea, que como ya vimos, por ejemplo, tiene muchas cualidades que tenemos que descubrir antes con material concreto, hasta cuando yo le muestro una palabra o les muestro de repente ya una frase, una letra estructurada, ¿no? Como el caso de Glavé. Eso es pasarme de frente a la etapa ya simbólica, sin haber tenido la posibilidad de explorar con material concreto y tampoco con material o procesos pictóricos o gráficos para poder representar. Entonces nosotros vamos a tener una ruta el día de hoy. En todas las actividades que hagamos en el trazado, en la exploración con las regletas, vamos a pasar primero de lo concreto, que va a ser nuestro material concreto con las regletas, y siempre lo vamos a estar viendo, así que es importantísimo. Lo pictórico, que en el caso de lo pictórico, pues podría ser un dibujo que realizan los niños, o también podemos utilizar la masita. La masita nos va a ayudar muchísimo en esa transición, y lo simbólico, que vendría a ser ya cuando el niño realiza la representación, ya sea con la pinza trípode, o sea, representando de forma convencional, con una crayola, con un lápiz, o alguna otra representación, por ejemplo, ¿no? La pintura o la escritura digital también, ¿no? Cuando escribimos con el dedito. Entonces, todas esas transiciones van a ser importantísimas. Y encontramos la base de esto, pues, en Jerome Brunner. Ahora, también es importante entender, y esto lo vimos al principio, que la propuesta es una escritura multisensorial, y esto tiene bases pues en neurociencia cognitiva. Cuando nuestros niños están representando las formas con las regletas, vamos a ver de que ellos no solamente se trata de que utilicen las regletas, sino de que están utilizando sus 2 manos.
tanto hemisferio izquierdo como derecho están trabajando en conjunto, creando más redes en el cuerpo calloso, que es lo que conecta finalmente a esos dos hemisferios de la corteza, generando conexiones interhemisferiales, que nos van a ayudar mucho para que, pues, en esa red se pueda consolidar mejor lo que son las nociones o los conceptos, que finalmente es el objetivo que nosotros buscamos. Esto es desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, pero también hay un punto muy interesante desde la psicopedagogía, con Arnold Giesel, por ejemplo. En el caso de Arnold Giesel es muy interesante poder darnos cuenta que él en su investigación habló acerca de la madurez perceptual. Él se dio cuenta, a través de los test, de que, por supuesto, de que la madurez de los niños va desde lo más simple hacia lo más complejo. Pero, ¿qué es lo más simple? ¿Qué es lo más complejo? ¿Y cómo relacionamos esto finalmente con el alfabeto, con las letras y con la escritura, que es el objetivo de la clase del día de hoy? Pues él se dio cuenta que los niños les es más sencillo, esto lo vamos a ver en el test de subordinación, les es más sencillo poder diferenciar primero, en este caso, las líneas rectas en posición horizontal y vertical que en diagonal. Por eso es que en el test lo primero que hace es, cuando les solicita a los niños, les muestra una hoja con una línea y les pide primero que representen las líneas, en este caso, ¿no?, verticales, horizontales, pero luego recién vienen las diagonales, por ejemplo, en representaciones como un triángulo, luego en otras exploraciones como un rombo, porque las líneas diagonales pues tienen ya un nivel de complejidad y el niño no las puede concebir de una forma tan sencilla. Y esto marca una pauta muy importante. Lo mismo va a pasar también con las figuras, por ejemplo. Él hace una descripción que se las voy a compartir ahora para poder darle un contexto antes de empezar, pues, a la parte muy práctica también del taller. Aquí, por ejemplo, si encontramos en el ítem 8, representa una línea recta, luego un círculo, después una cruz, luego un triángulo donde vemos las partes diagonales. Es decir, hay todo un camino para poder entender la madurez perceptual que tienen los niños. Esto, si lo llevamos a un plano de la representación con las letras, aquí voy adelantando un poquito acerca del trabajo que vamos a realizar. Este es el alfabeto. Nos vamos a dar cuenta, se los voy a compartir con vista cenital, de que no todas las letras tienen igual nivel de complejidad. O sea, hay letras que son más complejas en la representación que otras. Y vamos a verlo con detalle. De acuerdo. Bueno, ahora les estoy compartiendo la vista desde arriba. Igual me confirman si es que pueden ver el alfabeto que les estoy compartiendo. Aquí está el alfabeto estandarizado con el que nosotros vamos a trabajar la representación de las letras. Y nos vamos a dar cuenta, si lo vemos con detalle, de que no todas las letras tienen la misma complejidad o la misma estructura. Por ejemplo, si siguiendo el test de Arnold Giesel, pues vamos a ver en la representación de las líneas, por ejemplo, rectas, luego vamos a ver representaciones de los círculos, después los triángulos, que vemos los diagonales, y después viene la figura humana, pero vamos ahora en función de las líneas. En nuestro alfabeto que tenemos, en la propuesta que nosotros presentamos, vamos a ver de que utilizando las regletas, hay formas con las que se puede trabajar con una sola regleta. Por ejemplo, si observamos bien, de la A hasta la Z, hay formas con las que yo puedo representar con una sola regleta. Por ejemplo, me doy cuenta aquí, esta que es la C. Entonces yo busco mis regletas. Los que tenemos nuestras regletas, pues buscamos nuestras regletas y vemos con cuál podemos representar. Miren, aquí está, la C. Lo voy a marcar por aquí. Ya está. Esto lo puedo representar con una sola regleta. Voy a buscar otra forma con la que puedo representar con una sola regleta. Me doy cuenta que la L, por ejemplo, aquí, la L, ya está. Aquí, con una sola regleta, en este caso, la voy a representar. Lo voy a colocar aquí. Voy a buscar otra forma. Aquí está la N también. Y es interesante ver que en este primer encuentro que tenemos con la escritura,
Luego vamos a ver que la n la vamos a representar pues de otras formas, o sea, vamos a agregar algunos elementos, por ejemplo, así, para que puedan representarlo de esta manera. Pero en un primer momento vamos a reconocer que tiene una estructura así curva. Así que aquí está. Y otra forma con la que yo puedo representar pues es la U. Ahí me van ayudando algunos por los grupos de WhatsApp y pues por también. Excelente. Entonces, miren, con estas cuatro, utilizando una sola regleta, puedo representar todas estas formas, estas cuatro formas. Hasta ahí todo muy bien. Serían las primeras formas que podría representar. Y no es que nosotros, aquí es lo interesante del programa, el objetivo del día de hoy es pues que tengamos los recursos para poder utilizar adecuadamente las regletas. El primer día les había comentado que nuestro objetivo no va a ser comenzar la clase y empezar a presentar las letras, porque hay muchísimo que hacer y hecho. Es la clase del día de hoy que se llama trazos. Pero me encantaría mostrarles el panorama para entender por qué vamos a trabajar los trazos de la forma como lo vamos a trabajar. Miren, vamos a ver también si empezamos a seguir explorando que hay otras regletas que se pueden formar con círculos. A ver, vamos a recordar cómo podemos formar círculos. Miren, o formas así como cerradas, ¿verdad? Y envíenme, por favor, con las regletas, las formas, cómo se pueden formar círculos. Esta no es la única, así que me encantaría que encuentren algunas más con las que se puedan formar. Lo vamos compartiendo con los grupos y así todos nos vamos enriqueciendo a través pues, de las posibilidades que tienen los materiales. Les doy unos segundos para que me envíen las propuestas que tienen acerca de cómo poder representar. Miren, yo les voy compartiendo aquí alguna más. Esta es otra forma. Esto es lo que vamos trabajando nosotros, por ejemplo, en la primera etapa del aprendizaje con las regletas. Son 4 etapas. Hoy les voy a mencionar también, para darle un contexto, ¿no? Cada etapa, pues, en la primera etapa, por ejemplo, reconocimos las regletas. ¿Tendrá un nombre? Sí tiene un nombre esa etapa, ¿no? Ahora les voy mostrando otra forma aquí. Vamos a ver, por ejemplo, que también no es la única forma. Y esto es lo que hacen los niños antes. O sea, antes de empezar a abordar las regletas, miren, aquí hay otra. Y quien descubre una más, pues ahí les voy a compartir un premio muy interesante, ¿no? Cuando los vea por el grupo. Una forma más de crear un círculo. Miren, ¿cuál es el objetivo? De que los niños reconozcan luego los círculos antes en el programa, reconozcan así con los palitos que ya hemos visto un poquito antes. Esto es con mucho detalle. Pero luego se van a dar cuenta que también hay formas que se pueden crear con círculos y con líneas, por ejemplo. Miren, círculos y con líneas. Aquí voy a utilizar esta regleta. Y los pequeños van a representar de acuerdo a su madurez perceptual. No todos van a ser igual y cada uno nos va a contar su experiencia. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Pero ahora ya les muestro una de acuerdo al protocolo, cómo lo vamos a trabajar también luego. Que es, finalmente, no es una imposición del protocolo, pero es la ruta que nos va a ayudar para tener resultados muy buenos y tener un lenguaje en común, que finalmente el lenguaje es eso, ¿verdad? Tener un lenguaje estándar también. Hay formas que se pueden crear con líneas rectas y líneas curvas, miren, líneas rectas y líneas curvas. ¿Cuáles son esas formas que se pueden crear con líneas rectas y líneas curvas? Recordemos que líneas rectas, pues hay de distintos tamaños, esta es una. Líneas curvas, pues hay de distintas formas también, estas son las líneas curvas. Vamos a explorar cuáles son las que se pueden formar con líneas rectas y líneas curvas. Aquí veo una, línea recta y línea curva. Los leo en el Zoom. Ya me van comentando, profesor, la H, miren, vamos a ver. Me comentaron la B, la D y la H. Miren, la H, línea recta y línea curva. A ver, los voy a seguir leyendo, está interesante. A ver si las encontramos todas. La R, será la R, línea recta, línea curva. ¿Se dan cuenta que encontramos esas relaciones? Nos vamos asociando línea recta, línea curva, línea curva. Y eso es lo que buscamos que los niños tengan en su representación. Porque si yo de plano, imagínense, les muestro a los niños y les digo, miren, vamos a representar la R, ¿no? No tiene los recursos, por dónde comienzo y qué partes, pero si sabe que es una línea recta y una línea curva, pues interesante, ya tenemos mucho. Y luego, pues si le agregamos lo que trabajamos en el programa, como la direccionalidad, el sentido, pues los niños tienen pues herramientas muy valiosas. Aquí también me comentaron la P, línea recta, línea curva. Y ahí seguro que alguna más. Aquí, la Q también, ¿verdad? Línea recta y línea curva.
Esto vamos a ver más con detalle en nuestra tercera clase, pero el objetivo del día de hoy es que observemos de que es importante el trabajo que vamos a realizar nosotros con los trazos. Es importantísimo. Recordemos a Arnold Giesel cuando él habló de que las líneas diagonales son las más difíciles. ¿Me pueden decir, en el alfabeto me comentan, dónde encontramos líneas diagonales? A ver, así ya, con nuestra observación sistemática, ¿dónde podemos encontrar una línea diagonal? Sí, acá hay un acuerdo total, la X, ya está. Pero seguro que hay alguna más. Genial. Ya les encontraron todos. Profesor, aquí, por ejemplo, en la Z también, allí, en la V, ya está. Y qué interesante. Miren, hay formas en las que se puede trabajar tan solo con líneas iguales, ya sean líneas rectas, solamente líneas rectas o solamente líneas curvas. Por ejemplo, solamente líneas rectas, la T. Solamente líneas curvas, para el caso de empezar este alfabeto, pues la M, por ejemplo, o la S. Aquí estas tienen líneas diagonales, líneas rectas. Entonces, vamos nosotros a tener un protocolo. De hecho, vamos a tener 4 protocolos. El primer protocolo es el protocolo de las formas, donde vamos a ver de que para empezar a representar las regletas, a utilizar la representación, no vamos a empezar de forma convencional, por ejemplo, A, B, C, D, sino vamos a empezar nosotros con las formas más simples y vamos luego a trabajar con las más complejas. ¿Cuáles son las más simples? Son las formas con las que se puede representar con una sola regleta. Luego seguirán las formas que se pueden trabajar con una línea recta y una curva. Luego seguirán, bueno, al final, porque el objetivo hoy no es explicar el protocolo, sino en el día 3, completamente con más detalles, las regletas más difíciles o las formas más difíciles son las que tienen líneas diagonales, que son las que van al final, que justo coinciden que es X, Y, Z también, pero también es, por ejemplo, la K y la V, ¿no? Y la E también vamos a ver ese detalle muy, muy particular. Entonces, miren qué interesante es la forma como empezamos a estructurar y el sentido. Ahora, esto es para verlo en contexto, ¿sí? Para verlo en contexto. Y profesor, ¿por qué nos ha explicado estos detalles y hoy vamos a ver los trazos? Pues miren, pues es muy, muy interesante, porque si se dan cuenta, la diferencia entre que yo utilice una regleta, por ejemplo, en el caso de esta regleta que tiene la forma como un bastoncito, y esta otra regleta que es una regleta línea recta, pero horizontal y pequeñita, ¿no? Y forme, por ejemplo, la representación de una F, pues va a tener mucho que ver con que los niños reconozcan estas formas en el espacio, reconozcan la orientación que tengan, reconozcan el tamaño y las cualidades, reconozcan conceptos como cómo se asocian, por ejemplo. No es que los niños, si es que no trabajamos adecuadamente la forma como se superponen, en este caso las regletas, cuando les digamos que representen la M, y lo cual no está mal, o sea, no está mal en el sentido estricto, pero los niños lo van a hacer así, porque van a faltar algunos criterios. Pero cuando nosotros empecemos a trabajar con un adecuado criterio y construyendo concepto a concepto, pues los niños ya van a tener una mejor visualización para realizar la representación. Y eso es lo que vamos a ver en la etapa de trazos. Vamos a ver que hay trazos simples, hay trazos compuestos, hay formas simples, formas compuestas, y estas ya vendrían a ser las formas estándar, digamos, hacia donde vamos nosotros. Pero antes vamos a ver de que hay otras formas que son también importantísimas y son previas antes de trabajar estas formas del alfabeto. Por supuesto que de acuerdo al enfoque de Brunner, primero la etapa de material concreto en activa, luego la pictórica, en este caso también con las masitas, y luego la simbólica que los niños representan. Así que, habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar nuestras actividades, ¿ya? Dándole un contexto siempre a todo lo que hemos realizado. Voy a estar leyendo las preguntas que van surgiendo. Me pregunta Lucía, profesor, ¿cómo se forma la A? Esa pregunta la vamos a responder también en el día 3, pero los que quieren saber, en el día 1 representamos 5 formas distintas de representar la A. Profesor, ¿cómo se enseñan las formas cursivas? Qué interesantes las preguntas. Miren, y desde aquí les voy brindando un detalle muy importante que se los comenté en el día 1, y que son, con las regletas vamos a poder representar, ¿no? De estas representaciones, por ejemplo, que son cursivas, imprentas en mayúscula, en minúscula. Sin embargo, el objetivo de las regletas no es ni representar ni cursivas, ni letras imprentas mayúsculas, ni minúsculas. Profesor, entonces, ¿cuál es el objetivo? No, ya me confundí. El objetivo de las regletas es que los niños desarrollen esa
percepción, esa orientación perceptual acerca, en este caso, pues de las figuras, de las formas y que lo lleven a las líneas. Porque se van a dar cuenta de que los niños van a encontrar no solamente la forma de A que nosotros proponemos, y van a encontrar, por ejemplo, esta otra forma de A, van a encontrar en las tipografías, pues, otra forma. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que los niños conozcan y reconozcan en cada una de las formas, pues, las líneas rectas, las líneas curvas, cuando una figura tiene algo de línea recta y línea mixta. Entonces, eso es lo que buscamos, ese es nuestro objetivo. Otro punto importante, que es el que le añado, y ese siempre voy a estar repitiendo, es que para el uso de las regletas, y esto es muy importante, como material concreto nos ayuda a visualizar, no es necesario, es más, no es prescindible y no sería como una obligación para los niños que conozcan tanto el nombre de la letra, o sea, no es necesario que los niños sepan el nombre de la letra, ni tampoco sepan el fonema. O sea, no es necesario que nuestro niño sepa que el sonido, pues, es, en este caso, o decirme, esta es la B. No, porque nosotros nos vamos a enfocar en la orientación que tienen las formas, cómo las agrupamos, que en el camino mi niño por la clase reconozca y diga, profesor, esto que he representado es la B o es la D, o me diga, profesor, esto es la A, pues está muy bien. Pero nuestro objetivo con material concreto va a ser primero aislar y que los niños se centren en las formas. Ese va a ser nuestro objetivo y en el camino vamos encontrando esas conexiones. Recordemos que el proceso de lectura y de escritura son procesos paralelos, que las partes que trabajan, las áreas cerebrales, las áreas de Brodmann específicas que trabajan con la lectura y la escritura, no necesariamente son siempre las mismas. A veces coinciden y muchas veces no. Así que son procesos que vamos a trabajarlo de formas paralelas. Habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar a explorar ya muchas formas. Para eso les quiero mostrar también algunas actividades que vimos en el libro de Escritura Feliz, y vamos a ver esa transición, que es importantísima, entre el uso de material concreto. Miren, observen cómo reconocemos primero nuestras regletas, material concreto. Aquí está, lo superpongo, este gráfico es como un apoyo, material concreto, comunico acerca de qué es lo que entiendo de este material, si he visto de repente, lo llevamos a una tercera dimensión, ¿no? Algún objeto que se parezca, que tenga algo parecido, lo representamos con nuestras masitas, es el trabajo que hicimos en el día 1, miren, las masitas. Igual lo voy a hacer aquí también, ¿sí? Porque es importante. La etapa pictórica va a ser cuando los niños representen lo que comprenden acerca de la regleta. Vamos a ver de que muchas veces no va a ser, la representación no va a ser esta, porque esto, aunque parece sencillo, es muy ya simbólico, ya tiene un significado muy simbólico para los niños, sino más bien los niños lo que van a hacer muchas veces es como que tratar de representar lo que ven, el material concreto, pero aquí hay muchas cualidades importantísimas. Entonces es aquí donde la masita, la plastilina que podemos elaborar, podemos nosotros crear, pues va a ser importantísimo, porque los niños van a comunicar qué es lo que están comprendiendo acerca de esta forma, fíjense, qué es lo que están comprendiendo. Entonces, los niños, cada uno va a representar, por supuesto, pueden empezar por una regleta que a ellos les guste mucho, o pueden estar representando ya las 11 formas con las regletas, y pues es un trabajo con mucho detalle. Los niños, cual artesano, lo van a hacer pues con mucho cariño porque es una forma con la que ellos van a estar contando con un material concreto. Cuando un niño tiene un material concreto, les permite que ellos puedan comunicar. En otras palabras, les permite, les da como una voz y donde nosotros podemos entenderles como adultos. Entonces esto es muy valioso. Bueno, yo lo he hecho así y esta sería mi representación pictórica, ¿no? Con una masa moldeable. La parte pictórica es importantísima porque aquí es donde los niños van a ver efectivamente si están comunicando. Acá miran, profesor, si se parece o se me pasó un poquito. Todos esos aspectos son importantísimos. La parte simbólica, aquí quizá no se puede ver con detalle, pero hay como unos puntitos. Ahí está, para que el niño pueda subrayar, ¿no? Hay líneas punteadas. Y pues el objetivo es que nuestros niños puedan trazar aquí. Ahora, profesor, ¿es necesario que mi niño realice el trazo ya? No. Lo importante, esto va a tener mucho que ver con cada niño,
¿sí? Recordemos que recién, si observamos, por ejemplo, en modelos educativos muy exitosos, como en Finlandia, los niños recién empiezan el proceso de escritura a los 7 años, y en otros modelos educativos a los 6 años, porque recién están preparados a nivel cerebral y a nivel, en este caso, ¿no?, madurativo, ¿no?, psicomotriz. Si es que los niños quieren hacerlo, pues muy bien, ya tienen más recursos para poder intentarlo. Si es que pueden trabajar tan solo con lo concreto y lo pictórico, pues también es súper. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Los niños mismos van a preguntar por qué esta línea, ¿no?, y qué es lo que van a hacer. Entonces, esta parte es importantísima que les haya comentado, porque es la transición que hacemos con el material concreto. Observen, y esto es con cada regleta. Ahora, yo he trabajado con una línea que se encuentra en una posición vertical, pero también voy a encontrar una representación aquí horizontal y voy a volver a hacer la misma estructura. Ahora, lo que tenemos aquí es una ruta para poder trabajar, sin embargo, nosotros podemos hacer lo mismo con todas las regletas. O sea, utilizo las regletas en forma de onda, también hacemos lo mismo. Recordemos que nuestra primera etapa es conocer las regletas. Aquí una más pequeñita ya, y pues la actividad es la misma. Y luego pues vamos a ver las otras regletas, ese es el objetivo. Y reconocer, por supuesto, luego compararlas. Siempre es importante comparar, ¿no? Por tamaño, ¿en qué se parecen? Pues la orientación, ¿no? Me dirán que no está como echaditos, me dirán. O aquí en qué se parecen, pues también, ¿no? En que están como paraditos, ¿no? O vertical, horizontal, de acuerdo al caso. También nos indicarán, por ejemplo, en qué no se parecen, pues en el tamaño, ¿no? En el tamaño son diferentes. Todos esos detalles son importantes porque la primera forma, como empezamos a trabajar con las regletas, es la exploración. Que los niños se enamoren de sus regletas, que tengan una actitud positiva hacia ellas, porque con esas regletas van a construir las formas y van a comunicar, a trabajar en conjunto. Luego, lo que les había comentado, ¿sí? Cómo representamos, por ejemplo, aquí, encontramos las líneas en el espacio. Bueno, ahora vamos a pasar a esta etapa de los trazos. Luego de haber trabajado la exploración con las regletas. Recordemos que hemos visto nosotros muchas actividades de nociones de preescritura, como hemos trabajado la secuencia, por ejemplo, hemos trabajado agrupar nuestras regletas, hemos creado cuentos con nuestras regletas, hemos pintado nuestras regletas, y todo eso nos ha ayudado a tener una idea acerca de las cualidades que puedan tener. Ahora, miren, vamos nosotros también a actividades interesantísimas donde vamos a encontrar, vamos a poder superponer aquí una regleta. Aquí vamos a trabajar de forma, con los deditos, orientarnos acerca de la orientación, y aquí pues podemos realizar algunos trazos. ¿De acuerdo? Esta es la transición entre lo concreto, lo pictórico y finalmente la parte simbólica que vamos a tener. Pero luego en el camino vamos a encontrar que con nuestras regletas, bueno, aquí me detengo para pasar a los trazos ya. Con nuestras regletas nosotros podemos crear muchas formas interesantísimas. Miren, vamos nosotros a utilizar nuestras regletas para crear como que un caminito, por ejemplo, ¿no? Un caminito de líneas rectas. Y trabajamos nosotros en donde estamos y empezamos a hacer trabajos así primero explorativos, de forma libre, como un caminito. Ellos pueden pasar por aquí, no sé, como un objeto, una muñequita, un carrito, y pues cada uno va a encontrar sus formas. Como hemos trabajado la clasificación ya, la agrupación, pues los niños van a poder diferenciar, o hay mucha más posibilidad que diferencien las regletas que se parecen. En este caso, las que tienen líneas rectas, ¿no? O los palitos, como le llamemos, ¿no? Y vamos viendo ideas como, en este caso, la linealidad, cómo las figuras empiezan a continuar, ¿no? de forma aquí continua, y esto es importantísimo. Ahora vamos a trabajar, a ver, representando con estas otras formas que tienen, por ejemplo, estas formas como de curva, ¿no? Pero vamos a trabajar como un caminito. ¿Se podrá hacer un caminito? Ellos intentarán hacer su caminito. Y lo van trabajando, por supuesto, en la mesa. Y vamos trabajando. Antes de empezar los trazos de manera convencional, como muchas veces, pues lo hemos trabajado, aquí los niños van a tener la oportunidad de crear o desarrollar estas nociones acerca de la linealidad que tienen las formas, y ya no solamente va a ser el trabajo, la percepción que tengan de una regleta que está aislada aquí, sino de cómo empiezan a asociarse, cómo empiezan a crear nuevas formas. Esto, por supuesto, que ya lo habían visto cuando realizaron un juego libre, pero ahora estamos utilizando regletas que se parecen mucho, y esto es importantísimo.
porque ya estamos empezando poco a poco a estandarizar y pues a ver las propiedades que tienen las formas. A ver, profesor, ¿qué otras formas se pueden hacer? Quisiera que me envíen ustedes ahora, jugando con sus regletas, qué caminitos, le voy a llamar por ahora caminitos, no estamos todavía trazando, se pueden formar con regletas que se parecen. ¿Sí? Ahí espero las fotos de grupos, del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Yo aquí voy haciendo algunas propuestas que tengo aquí, pero por supuesto no son las únicas. Incluso con una sola regleta, con un solo tipo, se pueden hacer varias formas. Así que les voy a dar unos 15 segundos para que puedan enviarme pues, las formas que van encontrando. Y los voy viendo desde aquí. Mientras su profesor pues, va buscando también las regletas que tiene aquí para que continúe la presentación. Y los voy observando. Aquí ya me van enviando muchas fotos. Genial, me van enviando, por ejemplo, las estructuras que tienen estas de aquí, en caminitos, y se dan cuenta que no solamente, o sea, si estamos trabajando, les voy a mostrar unas fotos, cómo se está trabajando muchísimo también en México con las regletas, y los niños no trabajan con las regletas en la mesa, sino trabajan en el piso, y pues ahí crean caminos inmensos, y eso es muy, muy significativo. Ahí les voy a mostrar. De puntitos, miren, en el grupo 3, los que están en el grupo 3, pues con los puntitos han hecho un camino que interesante. Ahora comento también en el grupo 2. En el grupo 2 han utilizado las ondas. Esa es otra propuesta también. Súper. También han utilizado, como en este caso, las representaciones de las líneas que tienen tipo de bastoncito. Ahora se los comparto. Miren, aquí hay algunas formas que he creado. Por supuesto que con más regletas puedo continuar. Por ejemplo, bueno, voy a utilizar unas regletas para continuar esta estructura. Miren aquí, igual. Otro, por ejemplo, ¿qué hicieron también en otra actividad? Pues hicieron esto, ¿no? A ver, les voy a estar mostrando cómo lo hicieron. Son formas que incluso, pues, uno ve que son, pues, nuevas, ¿no? Uno no se les había ocurrido antes trabajar con esas formas. O sea, por eso es lo enriquecedor. Ahí está. Ahora se lo voy a mostrar. Y pues cuando uno tiene un material concreto, definitivamente tiene herramientas. Imagínense los niños ahora pudiendo comunicar, y muchas veces, pues, esto lo hacemos de forma intuitiva. Ya cuando trabajan los trazos, exactamente, ¿no? De manera muy formal, pues ya saben. Miren, este es el trabajo que vi en uno de los grupos. Me parece súper. Miren. Ahí está. Qué interesante. En otro grupo hicieron los puntitos también. Y por eso es importantísimo cómo trabajamos nosotros antes la agrupación y actividades para que los niños conozcan sus regletas. Otros grupos han utilizado las cintas, las regletas que le llamamos de tipo onda, o mejor dicho, lazo 1 y lazo 2, que son estas regletas aquí. Y miren la perspectiva que nos da. Y que no es lo mismo definitivamente que trabajar estas representaciones. Ahora les voy a mostrar este aquí. O sea, se pueden hacer muchísimos. Incluso con las líneas rectas que son de distintos tamaños, pues se puede hacer muchísimo. Estos son los tipos de lazo 2, que son un poquito más grandes. Y se dan cuenta que no son iguales las formas que se crean. Son totalmente diferentes. Nuestro objetivo aquí es que los niños conozcan esa linealidad, empiecen a asociar, en este caso, viendo cómo las regletas, al juntarse, y son iguales, pues empiezan a crear formas, ¿no? Formas diferentes, igual aquí. Vayamos la orientación, y pues este trabajo es importantísimo para que los niños puedan trabajar. Ahora, hay otra actividad que también es incluso previa, es cuando los niños empiezan a trabajar con sus regletas la orientación, y nosotros sí lo vimos
con las líneas rectas. Por ejemplo, aquí, miren. Nosotros lo vimos con las líneas rectas, por ejemplo. Trabajamos una línea vertical por aquí, una horizontal, esto lo habíamos trabajado en la secuencia, otra línea que sea vertical, por aquí voy cambiando los tamaños, y aquí está, ¿no? Entendiendo que son del mismo tamaño, pero estoy utilizando dos tamaños aquí. Empezamos a cambiar aquí. Entonces, los niños están viendo aquí cómo las mismas regletas pues tienen distintas cualidades, en este caso de la orientación, y esto lo van a llevar tanto con el material pictórico, en este caso nuestras masitas, como también con la representación, qué es lo que han entendido, ya sea que lo dibujen como una línea o que lo representen de acuerdo a su nivel de grafomotricidad, pues lo que entienden acerca de la representación que ha realizado, que sería la parte formal. Ahora, no solamente esta orientación podemos encontrarlas en las líneas rectas, también la vamos nosotros a trabajar, por ejemplo, con las líneas, en este caso curvas. Entonces nos da muchas posibilidades. Con este trabajo previo es cuando los niños ya tienen más criterio para pues, realizar lo que les había comentado, ¿no? Aquí, eso primero. Entonces trabajamos antes la orientación. Lo que sí es lo que hicimos, pero es importante que les comente que también podemos hacerlo pues, con todas las líneas. Incluso pues, con las ondas también, representamos por aquí, pero quizá otra se encuentra así, y no tiene la misma orientación, y esto lo llevamos a la parte, en este caso, pictórica, y también a esa representación simbólica. Entonces, este es el camino que vamos a tener. Ahora, una vez que hayamos nosotros trabajado la representación de unas líneas que sean, que las hayamos trabajado, por ejemplo, como un caminito, ¿ya está? Vamos a ver también algo muy interesante en el uso de las regletas. Estas de aquí. Vamos a ver de que nosotros podemos ahora trabajar la superposición que tienen las regletas. Esto es muy importante. Por ejemplo, empezamos con esta actividad, que era como un caminito, luego como un trabajo previo al trazado, que es importantísimo, pero también luego vamos a ver que estas mismas líneas nosotros lo que podemos hacer es superponerlas. Ahora les voy a indicar con el material. Aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si tengo una línea por aquí vertical y una horizontal, ¿no? ¿Qué figura se ha formado? Ya con los criterios que tienen los niños, vamos a dar cuenta, miren, qué forma tendrá, ¿no? Lo veremos en la naturaleza, encontraremos algo que se parezca. Y esto es lo enriquecedor. Empezamos a representar igual con material, en este caso con la parte pictórica, con las masitas, la misma representación, ¿no? En este caso la vertical como la horizontal. Y luego lo llevamos pues a un plano ya simbólico, que en los libros, por ejemplo, aparecerá de esta manera, ¿no? Para que los niños puedan empezar a hacer la representación de, en este caso, como una cruz, ¿verdad? Ahí está. Esta forma, ¿en qué se diferencia de estas estructuras que habíamos trabajado antes? A ver, los leo. ¿En qué se va a diferenciar? ¿Cuáles son las diferencias que vamos encontrando nosotros? Aquí, por ejemplo, vamos a ver con detalle. Claro, una se cruza, comentan, ¿sí? Se superponen. Estos detalles son importantísimos porque mientras aquí nosotros trabajamos, claro, por supuesto, ¿no? Si lo llevamos a un trazado, pues ¿no? Vamos a encontrar pues, que podemos representarlo así, figuras así. Sin embargo, aquí nosotros ya estamos representando aquí como una superposición, que es una noción importantísima, porque las líneas, cuando yo represento una línea, por ejemplo, como la B, igual estoy superponiendo, ¿sí? Aunque sea de un poquito, pero estoy superponiendo. Cuando represento igual una T, estoy superponiendo. Entonces, esto ya lo veo luego de forma simbólica y de forma ya pues, intuitiva. Sin embargo, ahora lo estoy viendo de forma concreta y ahora estoy observando no solamente la idea de lo que es ya una forma aislada, sino estoy que empiezo a trabajar esta representación ya en conjunto. Es decir, esto ya es una sola estructura, que es lo que vamos a ver. Ahora, ¿será la única forma de representar estructuras superpuestas?
Pues no. También, por ejemplo, vemos la X, pero ya vemos de que tiene un nivel mayor de complejidad, pero lo podemos presentar. Hay una que yo se les había presentado antes también, ¿no? En este caso, esta representación también. Es superposición. No lo podemos trabajar como linealidad, ¿sí? Pero esta es ya en la etapa de superposición, donde vamos a ver que las formas se superponen. Y este es importantísimo porque estas formas son las que nosotros vamos a llamar dentro del programa las formas compuestas. Las formas simples, mejor dicho, y con esas formas simples nosotros luego vamos a dar ese salto hacia las formas compuestas estandarizadas, que son las que ya nosotros vamos a trabajar luego, las que hemos visto en el programa. Así que les voy a compartir por aquí esa transición para que ustedes puedan verlas con detalle, en este caso, y ver la importancia del camino pues, que vamos a tomar con las regletas. Miren, esto en principio es el camino que nosotros estamos tratando de seguir esta hora. Lo primero que hicimos es un dominio de las partes de formas. ¿Qué significa dominio de las partes de formas? Las partes de formas son las regletas aisladas. ¿Sí? Las regletas aisladas. Son 4 procesos los que nos van a ayudar a tener una escritura feliz. Miren, la primera es cuando trabajamos las regletas, las 11 formas, donde empezamos a construir esos caminos, por ejemplo, la linealidad, el trazado. La segunda etapa es el dominio de formas, ¿ya? En el dominio de formas vemos las formas estándar, como las que tenemos aquí, pero también vemos otras formas que no son estándar, sin embargo son importantísimas, por ejemplo, como la cruz, todas las figuras que se puedan superponer, ya sea que se utilicen como signos o que los niños puedan inventar, pero que se superpongan, son importantísimas. Estas se encuentran en la etapa de dominio de formas, donde los niños empiezan ya no solamente a ver una línea recta y una curva, sino empiezan a ver ya una estructura que tiene una línea recta y una curva. Dicho de paso, esto es importantísimo. Ahora, aquí hay otros conceptos que vamos a agregar, porque si al niño le decimos, esta figura tiene una línea recta y una curva, pues esta también tiene una línea recta y una curva, ¿verdad? Y esta también tiene una línea recta y una curva, y esta también. O sea, vamos a ir añadiendo más significado para que los niños conozcan el orden también. Empezamos por la línea recta y la curva. Aquí empezamos por la curva y la recta. Empiezan a comunicar y de esta forma ya no van a tener esa confusión que tienen pues, con las líneas, con la B y la D, la P y la Q. En la tercera etapa, que es la que vamos a ver en el día 3, es acerca del dominio de grupos de formas. Aquí es cuando los pequeños ya empiezan a asociar. Por ejemplo, aquí yo represento la B, esta forma, y esta que es la U, ¿no? Entonces empezamos a asociar. O ve una palabra y pues empiezo a representarla, ya con más criterio y con más, en este caso, con más detalles. Por aquí voy a pasar un poco rapidito porque vamos a ver las 4 etapas. Las 4 etapas tienen también pues, diferentes materiales que son las que se proponen. A ver, aquí voy a dar un saltito para mostrarles algunas actividades. Bueno, aquí vamos a poder observar algunos trazos que hemos el día de hoy intentado hacer. Las ideas de secuencia también, que son importantísimas. La idea de cardinalidad, bueno, esto es lo que debemos trabajar. Bueno, si trabajamos en el día 1. Y miren, aquí empezamos a trabajar estas formas ya compuestas. Por ejemplo, como la cruz, ¿sí? De forma directa. También empezamos a ver ya las formas compuestas por estándar. ¿Qué es una forma compuesta estándar, profesor? Pues el alfabeto en realidad no, ya es algo estándar, podemos nosotros tener un lenguaje en común aquí. Vemos primero las líneas que se pueden representar con una sola regleta. Vemos otras que se pueden formar con círculos, como la O y como la A, añadiéndole un lacito. Hay otras que se pueden formar con líneas rectas y líneas curvas. Por supuesto, están todas las que me comentaron. Hay otras formas que se pueden representar con solo líneas rectas y solo líneas curvas. Hay otras líneas pues, que tienen por sus cualidades, se pueden formar con círculos, con líneas mixtas, trabajan así con una
de una forma muy particular por sus cualidades. Y estas son un poco más complejas, las dejamos para el final. Recordemos que si bien es cierto que yo les comento, ¿no? Voy a representar la B, la U, dentro del protocolo no empezamos diciéndole vamos a presentar la B y la U, sino a través de formas. Profesor, ¿y cómo les digo a los niños que representen una forma sin mencionarla? ¿No? ¿Cuál es la dinámica? Si es que no voy a mencionar el nombre de la letra ni tampoco el fonema. Es que aquí es donde viene lo interesante. Bueno, un minutito, voy a tratar de aprovechar al máximo para comentarles los detalles. Nosotros trabajamos con las cartas pedagógicas. Estimados participantes, disculpen, un minuto por favor, 10 segundos. Estimados participantes, se le ha enviado el link de asistencia en el chat de Zoom, y aquellos que están en YouTube también se encuentra ahí fijo. Por favor, tomen su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Miguel. Entonces, estas cartas nos van a ayudar muchísimo para que los niños puedan dar ese salto. Y entonces nosotros decirles, mire, encontramos una regleta que se pueda representar así, que tenga esta forma, y la buscamos. Buscamos cuál se parezca. Tiene un número. Y esto les voy a dar con más detalle, les voy a brindar con más detalle, pues en la siguiente clase que vamos a empezar nosotros a trabajar con nuestro alfabeto de regletas y formando palabras. Bueno, espero que hoy hayamos aprendido un poquito más acerca del uso de regletas y pues que pueda ser muy significativo y que lo apliquemos en clase. Bueno, muchas gracias por el día de hoy, por su asistencia. Agradecer a la Municipalidad de Lima por la propuesta tan innovadora de poder compartir educación y pues a todos los participantes el día de hoy. Atento pues igual, ¿no? a las consultas que puedan surgir a través del grupo y pues nos vemos en nuestra tercera clase. Muchas gracias, estimado Juan Carlos. Ha sido una excelente ponencia sobre didáctica de la escritura. Muchas gracias a todos, estimados ponentes, por su participación, y queremos felicitarlo a todos ustedes, ya que este día en la mañana sábado, que es un poco tedioso para despertarte, pero ustedes están ahí invirtiendo para la educación de nuestro país. Muchas gracias y lo vemos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.